esta ley es que posterior a la ley de la ESI, empezaron a surgir también otras leyes más que empiezan a garantizar esos derechos, que ya existían, como pudieron ver la historia de los derechos sexuales y reproductivos no son muy viejos, estamos hablando de 1990 y pico, pero que si bien estaban y estaban reconocidos, porque están reconocidos en la Constitución Nacional Argentina, necesitábamos de leyes que aclaren cómo es su implementación y su garantía. Entonces, cuando hablamos de ESI, no estamos hablando de una única ley, sino de este conjunto de leyes que acompañan y que nos contextualizan en cómo podemos abordar. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que quienes trabajamos en el ámbito de la educación, la aplicación tiene que ser desde el Ministerio de Educación. ¿Por qué lo traemos? Porque, por un lado, es muy positivo que la ley ESI fue tomada por muchos ministerios y organismos, y por supuesto, al tomarla, la fueron adaptando a lo que aplican sus ministerios, ¿no? Por ejemplo, el de salud, sabemos que toma la ESI y la milita y la profundiza, y habla de ciertos temas que son específicos de salud en relación a la sexualidad, que tal vez no son temas que los abordemos específicamente en educación. Y esto está bueno para cuando ustedes hagan formaciones, sobre todo en discapacidad, esto se ve muchísimo, las formaciones que se ofrecen tienen que ver más con lo que es prácticas sexuales y cuidados de la sexualidad, que a veces quedan más circunscriptas a ámbitos de salud, de cuerpo y de cuidado, y cuando estamos en educación tenemos que darle una vueltita más, no quedarnos solamente en esa accesibilidad, sino poder pensar todos estos otros contenidos. Lo que les dejamos bien detallado, y esperamos que así lo hayan recibido, es los artículos de la ley. Como bien dice la clase, no figuran todos los artículos porque hicimos énfasis en los que ordenan la práctica, los otros son más organizativos. Y ahí pudieron ver cuáles son los ejes de la ESI y cuáles son los lineamientos y los materiales con los cuales la ESI se apoya. Habrán visto que en el 2018 hubo una resolución que vuelve a ratificar estos ejes y contenidos, y les anticipo que este año va a volver a salir una ratificación para seguir dándole fuerza a la ESI en todos los espacios educativos. Lo interesante de los intercambios en el foro es que han planteado que conocer la ESI, poder escuchar la ESI desde otro lugar, les fue permitiendo tomar conocimiento, tomar posicionamiento, y esto es lo que busca la ESI, que ustedes se sientan seguros y seguras a la hora de aplicarlo, porque hay todo un aval que está atrás de ustedes, si van acompañados de todos estos marcos teóricos que les estamos compartiendo. La clase 1 fue bien introductoria, y van a ir viendo que a medida que avanzamos vamos intentando entrar en cada eje y en algunos temas en mayor profundidad. Por eso le decimos que no pudimos abarcar todos los contenidos, pero sí por lo menos que quede bien en claro cuáles son sus ejes y las perspectivas de las cuales trabajamos. Una vez hecho esto, es que empezamos a abrir esas puertas que tiene la ESI, donde una es lo personal, la otra es lo institucional y curricular, y la tercera lo que es familiar y social. La idea en cada clase es que la puerta personal la abramos en primera instancia, en esos primeros párrafos, porque entendemos que hablar de sexualidad tiene que ver con hablar de nuestra historia. No es un contenido que yo lo estudié, lo procesé y lo comparto, sino que me interpela, me pregunta, me posiciona. Y sabemos, como leían en el chat de ustedes, es el alumnado el que nos está preguntando: ¿y vos dónde estás parada? ¿Y vos qué pensás de esto? ¿Y vos qué estudiaste? Bueno, la estrategia en este curso, lo que intentamos es que ustedes puedan adquirir contenido para saber cómo responder a esas preguntas, ¿sí? Así es como llegamos a la clase 2, que acá le doy el pie a Flor, que es a quien escucharon en esa clase. Bueno, como decía Marcela, tomo el pie que dejó dicho. La clase 2 ya apunta un poco, o les proponemos que revisemos nuestra educación sexual. Vamos a una parte más propia, más personal, y sí decidimos comenzar el módulo 2, como habrán visto, con una definición de sexualidad, una definición en términos más amplios. ¿Qué quiere decir?
una definición que no deja la sexualidad solo del lado de la genitalidad o del encuentro sexual interpersonal, sino que, como explicamos brevemente, abarca un conjunto de cuestiones que tienen que ver con la identidad, con los roles, con el erotismo, con el placer, con la historia. Vimos que la sexualidad está influida por aspectos biológicos, psicológicos, sociales, y que es un aspecto central del ser humano, ¿no? Tratamos de ampliar la mirada y la noción acerca de lo que entendemos por sexualidad. En un segundo momento, les traemos una metáfora donde nosotras decimos, y nos basamos también nos basamos en autoras, que sostienen que el trabajo de enseñar guarda una similitud muy importante con el trabajo de curar, porque quienes enseñamos, así como quienes curan, tienen un bagaje de herramientas que, si bien tenemos teorías, métodos, sabemos, tenemos que diseñar clases, para eso tenemos distintos procedimientos y conocimientos, trabajamos con una herramienta fundamental que es nuestra propia historia, que es nuestra persona compuesta por sentimientos, emociones, por nuestra socialización, lo que hemos aprendido de chicos, los que no, hemos aprendido de grandes. Trabajamos con nuestra persona humana, ¿no? Y eso tiene que ver con un montón de contenidos que no siempre son conscientes, sino que hay contenidos que son inconscientes, que los tenemos más o menos perceptibles, y asimismo, porque trabajamos con nuestra persona, decimos que en materia de educación sexual no solamente educamos a través de lo que decimos, sino que también educamos a través de otras conductas que a veces se nos pasan desapercibidas. Educamos cuando nos quedamos en silencio frente a alguna pregunta, cuando hacemos algún gesto aprobatorio o desaprobatorio, con comentarios, con cosas que a veces pensamos que las decimos al pasar, pero tienen un fuerte impacto. Quiere decir que también transmitimos y educamos con lo que no pasa tan conscientemente por lo dicho. Y en ese punto es donde nosotros decimos, ok, si nuestra herramienta fundamental es nuestra persona, con nuestra historia, revisemos, hagamos el trabajo de empezar a revisar cuáles son nuestros supuestos acerca de la sexualidad, qué es lo que pensamos, qué es lo que sabemos, qué es lo que nos han transmitido. Entonces habrán visto que todo el módulo 2 es una invitación a eso. Fíjense que uno de los apartados dice qué factores influyen en la constitución de la sexualidad. Y llegando al final del módulo 2, les proponemos que se detengan en los modelos de educación sexual que describe Graciela Morgade. Y así, en este breve recorrido, llegamos a la consigna del módulo 2, y ahora sí voy a abrir la consigna para poder escucharlos y escucharlas, a ver qué han podido recabar a partir de esa pregunta. Fíjense, estoy llegando a la consigna. Nosotros les pedimos que puedan contactarse con 2 o 3 compañeros o compañeras y que le puedan preguntar cómo ha sido la educación sexual de ellos, qué recuerdan de su educación sexual, cuáles fueron los primeros temas que han escuchado en torno a la sexualidad, y les pedimos ahora sí a ustedes que analicen esas respuestas que recibieron de sus compañeros y traten de identificar a qué modelo de educación sexual corresponden esas respuestas. Así que bueno, de nuevo acá, quien quiera compartir lo que ha podido indagar, lo que ha podido recabar a partir de estas preguntas, con quiénes han hablado, qué edades tenían, en qué modelo piensan que se encaja esa respuesta. Así que bueno, de nuevo, quienes quieran activar el micrófono, así lo hacen. Quienes quieran hacer algún breve resumen en el chat, también los iremos leyendo. Así que bueno, los y las escuchamos. ¿Cómo les fue con esta consigna? ¿Puedo? Sí, sí, se te escucha bien, por ahora bien, si no te empezamos a hacer gestos. Ok, cualquier cosa, repito, voy a tener una cadencia como lenta. A pesar Bien, de que tengo una cadencia rápida, en general, me cuesta mucho hablar despacio. bien. Por un lado, en particular, mi formación, tengo 26 años, transité mi primaria 2001-2007 y la secundaria hasta el 2012, así que gran parte de mi formación secundaria ya estaba con una ley de educación sexual integral sancionada. La secundaria, llegamos justo a la ley de identidad de género, pero
más bien mi modelo fue el biomédico, buscando siempre la profilaxis, una idea de enseñanza, de utilización de métodos anticonceptivos, centralizada en eso, muy poco de hablar de respeto justamente por los cuerpos de los demás, de la corporalidad, este enfoque de género ni por asomo, ni por casualidad. Es más, creo que todavía está costando implementar. Una vez yo comenté, una de mis colegas que consultaba haciendo esta actividad, tiene mi edad también, tuvo una formación en Malabrigo, yo en otras capacitaciones del INFOT de educación sexual integral, le comentaba, como un país de avanzada, de vanguardia, 2006, ¿cómo puede ser? Yo no la conocía, y dice, sí, 15 años, sí, bueno, 15 años es que no se cumple también, quiero decir, bueno, no importa, más allá no quiero extenderme demasiado. En cambio, con un colega ya cercano a los 50 años, me comentaba que era un tema más bien tabú, que en la educación formal no lo transitó, la educación sexual vino, porque como lo sabemos, todos tuvimos una educación sexual, aunque no con el enfoque integral, que es lo que buscaríamos aplicar en principio. Justamente era un tema tabú, ni siquiera en sus familias se charlaba, era un tema de incomodidad. Y repito, quien tendrá 48 años, no, o sea, tampoco es que tiene 70, ¿cierto? Entonces, bien, justamente eso, no por nada Malabrigo, ¿no? Pero más chica, un poco más conservadora, yo soy Reconquista también es bastante conservadora en una cantidad de aspectos. Mi educación sexual por parte de la escuela estuvo más vinculada a alguna charla eventual, que venían chicos de otras escuelas a dar estas explicaciones en el marco de algún seminario, etcétera, pero siempre vinculado al modelo biomédico, cuando no biologicista en la primaria. La primaria tuvo una orientación mucho más biologicista, en cambio ya incorporando este enfoque de la profilaxis, del cuidado, de las enfermedades venéreas, etcétera, ya recién en la secundaria, pero no mucho más que esto. El resto de mi formación fue ni siquiera ya en el profesorado, donde yo considero que debería haber algún proyecto para llevar a cabo, si es que no lo hay y lo desconozco, para que sea obligatorio en la formación de todos los docentes, inclusive de los trabajadores auxiliares, es decir, de los porteros y demás, para que tengan cierta formación en perspectiva de género, para evitar discriminación, por supuesto, pero que sea obligatoria porque de no tener esa capacitación es muy fácil incumplir, digamos, ese derecho a la identidad de género de todas las personas, ¿cierto? No sé si hay alguna pregunta, otorgo la palabra a alguien, ¿no? No, bien, gracias, Emi. Vamos a dejar que varios y varias participen y después vamos a hacer alguna devolución y abrir más el intercambio. Muchas gracias por la experiencia. Bueno, yo si quieren puedo contar, digamos, la información que pude recabar de mis compañeras. Y bueno, básicamente, digamos, estábamos hablando con ellas, les comentaba del curso, y bueno, lo que ellas me decían era esto de que realmente una educación sexual no tuvimos en nuestras casas, me incluyo también, no la tuvimos porque era un tema tabú. Si uno en algún caso se animaba en casa a preguntar sobre algún detalle determinado de la sexualidad, a nosotras nos respondían que eso más adelante uno lo iba a saber, porque todavía no tenía la edad. Entonces se remitía a lo biológico nada más, porque por ejemplo en la escuela lo que era sexualidad empezaba recién en lo que era sexto o séptimo grado, con una charla que era sacar a las chicas del aula, porque se iba a dar una charla que era exclusivo para chicas, ¿sí? Entonces, bueno, mis compañeras que tienen más o menos mi edad coincidíamos con estas experiencias, ¿sí? Y bueno, nos hacía pensar en esto, que también cómo había no un puente, un abismo grande entre, digamos, entre esto de la familia, que también, digamos, la afectividad también iba de la mano con esto también. ¿Por qué digo esto? Porque era las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, las nenas sentarse de una determinada manera también. Y bueno, todas esas cuestiones que era bien de lo biologista,
yo creo que también había como, ya en la secundaria también tuvimos un poquito más, pero era más biomédico también el modelo, y también mucho lo moralista también. Entonces, como esos tres modelos, que se tenían una interacción entre ellos. Pero bueno, esa fue nuestra educación en cuanto a la sexualidad y la experiencia que pude recabar. Gracias, Verónica. Bueno. Hola, ¿puedo continuar? Sí, dale. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Yo soy de la Comisión 1, estoy infiltrada en la Comisión 2 porque no pude participar el lunes. Pero en primer lugar yo estuve charlando con una compañera de trabajo que ella cursó, digamos, la secundaria durante la última dictadura militar, y lo relacioné mucho con la clase 3 también, que estuve hoy leyendo mucho con respecto al disciplinamiento de los cuerpos, porque obviamente de estos temas no se hablaban, ¿sí? De estos temas no se hablaban, pero sí había un disciplinamiento de esto de que las mujeres tenían que usar el guardapolvo debajo de las rodillas, las medias altas, o sea, esta cuestión de cuidar mucho el cuerpo y de disciplinar el cuerpo, sobre todo de las niñas, de los varones también, pero sobre todo de las mujeres, cuyos actos de rebeldía, me comentaba mi compañera, era cuando salían de la escuela, ¿sí? De levantar un poquito más del guardapolvo, de desprenderlo. Eso o sea, me parece muy interesante también pensando en la clase 3, ya me adelanto un paso. Y en relación a mi propia experiencia, es muy llamativo porque yo fui a una escuela pública, a la escuela normal, tengo 32 años, terminé el secundario en el 2006, y hablando con otras compañeras que transitaron su educación en escuelas privadas, pensando en esto, porque uno cree que el moralismo está solamente en la escuela privada, y no es así, porque también está presente en la escuela pública, inclusive en la actualidad. Todos nosotros que trabajamos tal vez en ambos espacios nos podemos dar cuenta, ¿no?, de esto. Y en mi caso particular había un problema a solucionar en la escuela, que era el tema de los embarazos no deseados. Entonces había charlas constantes, muchas muy interesantes, que obviamente de los medios, de los cuidados de la anticoncepción y demás, perfecto, pero salías con miedo de esas clases, con miedo a relacionarte con el otro. Creo que salías con más dudas que las que tenías antes, pero en ningún momento se hablaba de la afectividad o del placer, mucho menos. Era salir con miedo a relacionarte con el otro o la otra. Y obviamente lo mismo que dijo Emi hoy al principio, era el cuerpo del hombre y la mujer, no se hablaba de, o sea, era todo muy heteronormativo, digamos, en esas clases. Y con compañeras que han transitado en escuelas privadas, aparecía esta cuestión, lo mismo que dijo Verónica, de que algunas, por ejemplo, si había que enseñar a ponerse el preservativo, tenían que salir las mujeres del aula, ¿sí? No se les enseñaba a las mujeres. O sea, como esas cuestiones, esas divisiones, y si se hablaba de menstruación, por ejemplo, no participaban los hombres. Así que bueno, ese es mi aporte, y me parece interesante ver si al día de hoy esto se ha modificado mucho o no, ¿sí? Es un tema que creo que nos preocupa a todos los que estamos en este curso. Muchas gracias. Gracias a vos. Solo voy a darte una pista de las transformaciones. Mientras sigamos diciéndole toallitas femeninas a las toallitas higiénicas, habla de que todavía nos queda un gran recorrido, un gran camino por recorrer. Estoy media trabada. Pero ahí quiero que te responda un poco por dónde andamos. ¿Puedo continuar? A mí lo que me llamó la atención, para hacer un resumen de lo que estoy hablando con mis compañeros, es que obviamente depende quién iba a hablar de la charla, uno ya sabía de qué modelo se trataba. Porque me comentaban, por ejemplo, de que solamente en algunos colegios la que hablaba de este tema era la catequista. Entonces, obviamente, ya hay un enfoque totalmente marcado. Y en otros colegios te lo daba la profesora de biología y en otros la de educación cívica. Entonces,
era obvio que de quién venía la línea que se bajaba. Eso es lo que me llamó la atención, porque le pregunté a más de 3 compañeros, por las dudas le pregunté a varios, porque están todos muy ocupados y demás, a ver qué me respondían, me respondieron todos, y en lo que me quedé leyendo todo, era claro, a mí me hablaba la maestra de catequesis, entonces el enfoque obviamente era así, a mí me hablaba la de biología, entonces era obvio cómo venía el tema. En lo profesional, yo estoy en una escuela privada laica, y lo que pasa es que veo que depende de cada docente. Yo sé y tengo la seguridad que tengo un aval ministerial. A mí me sirve mucho en la primera reunión de padres hablar y adelantarme y sacarle los miedos a los padres y a las madres y decirles, voy a hablar de ESI, pero voy a hablar esto y desde este punto de vista, y lo que más voy a hablar es el cuidado de la intimidad y de cosas que tienen que ver, además de que llaman las cosas por su nombre, que eso pasa en el jardín, que se enteran cómo se llaman las partes íntimas, además de eso, a empezar a hablar del cuidado de la intimidad, si alguna situación les hace ruido, les parece rara, que por favor lo cuenten. Empezamos trabajando desde eso, de que aprendan a golpear la puerta del baño si está cerrada, y entonces los padres como que dicen, uy, buenísimo que hablas vos de eso, y que nos sacás el miedo, porque tienen miedo. Si yo les digo, yo a ESI la trato transversal, y es todo el año que va apareciendo en todas las cosas, y en lo diario, no solamente en las planificaciones, sino en las charlas, en lo cotidiano, y le saco el miedo, y me adelanto, siempre me sirve adelantarme. Y en el colegio, que acá Verónica creo que decía del miedo, yo iba a un colegio católico, y lo que salía era la culpa. Si vos haces esto, si vos hablas de esto, si tenés malos pensamientos, porque eran malos pensamientos, imaginarse, o el cuerpo del otro, o hacer determinadas preguntas, iba desde la culpa. En un colegio católico, bueno, yo terminé el secundario en el 94, así que es prácticamente la prehistoria, pero gracias a Dios yo siempre me fui ayornando. Cuando empezaron las capacitaciones de la ESI en zona de aprendizaje, la primera camada a mí me mandaron, así que a partir de ahí siempre interiorizándome y siguiendo con este tema como ahora. Pero lo que quería remarcar era eso, de que depende quién me daba la charla, obviamente ya bajaba una línea. Eso me llamó la atención. También vamos leyendo lo que está en el chat, tanto de Guillermina como de Gabriela, así que también gracias por esos aportes. Si alguien no tiene abierto el chat, está bueno que lo vayan activando, así van viendo los comentarios. Mientras esperamos a ver si alguien más quiere pedir la palabra o escribir, me quedaba pensando, Sandra, que vos decías que fuiste una de las que participó en las primeras camadas de la ESI, y realmente era para grabarnos, porque por suerte, ¿no? 15 años después estamos con otros discursos. Y eso no es que para decir estábamos cerradas o qué mal lo que dijimos, sino que marca en cómo va avanzando la ciencia, la cultura, los posicionamientos que nos hacen revisarnos constantemente en estas concepciones, en estos marcos teóricos, en estas miradas, que a veces miramos para atrás y decimos, uy, ¿cómo pude haber dicho eso? Un ejemplo que para mí es como que me quedó grabado, cuando empezamos desde ese año, 2006 en adelante, a hablar de las identidades trans, que no se hablaba mucho, el marco conceptual que acompañaba era cuerpos equivocados. Yo era una militante del cuerpo equivocado, y era poder entender y validar, bueno, pobre, ¿no? La persona nació en un cuerpo equivocado. Por suerte, pudimos ir pensando esto, ¿qué es el cuerpo equivocado? Y lo traigo porque tiene que ver con el módulo 3 que están transitando esta semana. ¿Hay cuerpos equivocados? ¿Qué cuerpos hay? Pensaba en los pictogramas que compartía la compañera Paola, que se utilizan. Bueno, pero ¿qué cuerpos mostramos? ¿Los que validamos? ¿Los que se aceptan? ¿Qué pasa con otros cuerpos? Y estas son las preguntas que viene a traer la ESI. Es a ese contenido que lo tenemos a mano, hacerle una preguntita, ¿no? ¿De dónde venís? ¿Qué es lo que querés transmitir? ¿Qué mensaje dejamos? A mí me resuena mucho el tema en esto de caminar a
que todos implementemos y manejemos el mismo lenguaje. Paralelamente a ESI estaba con mi hijo no te metas, muy fuertemente, porque lo tenemos, o sea, está, no es que hay todos ESI, entonces es un trabajo sumamente, como decía ahí Pipe, también anticipatorio a esta familia, pero nosotros en las escuelas somos muchas veces voz de estos chicos, o sea, nosotros descubrimos muchísimas cosas, tenemos una responsabilidad total en esto, porque si de ESI no se habla, cuando de ESI se habla, se descubren muchas cosas, y en esto del cuidado del cuerpo, de enseñar, de salirnos también de aquel modelo que era el docente como enseñante, el otro como aprendiente, y no había otra cosa, y no, yo pensaba en las imágenes que me podían sonar del módulo 3, que yo decía, ¿qué grupo de chicos voy? Y pensé en una imagen levantando la mano también, o sea, de dar derecho a la palabra, de que la palabra circule, porque antes éramos todos prolijitos, así, todos sentaditos, con todo muy prolijito, muy correctito, hasta cómo nos peinamos con las dos colitas, o sea, todo era, como también lo dijo una compañera, el modelo biologista así, viste, a fuego. Yo siempre fui muy rebeldona, entonces capaz que yo salía de ahí del salón donde te hablaban del modelo biologista y yo era como un poco más como pícara y como que contaba más, porque tampoco en casa de educación sexual no se hablaba, o sea, nosotros venimos también con estas historias personales que era más el que te implantaban el miedo que te ibas a embarazar, y en tu primera vez vos sentías que todos se daban cuenta que vos tuviste tu primera vez, o sea, como que te sentías esa mirada desde el miedo, desde qué hice, o sea, nunca como un acto de amor, nunca como una decisión personal. La verdad que hablar de todas estas cosas son sanadoras, para también como patear el tablero y decir y como transmitir de que no es un cuco enseñar eso, y que al contrario ayuda un montón. Lo que traes, se está dando el debate en paralelo en el chat y está muy bueno, y está bueno, esto es lo que queríamos, que se intercambien entre ustedes y que se puedan leer y escuchar. ESI tiene que ver con eso, da miedo. Y da miedo porque sabemos que pasan muchas cosas y que antes no sabíamos dónde ponerle palabra. Y lo que viene a hacer la escuela es a decir, acá podés hablar y acá te vamos a acompañar. Porque así como el principal eje de la educación es garantizar el derecho al acceso, ¿no?, a esta educación, a la información, también somos vehículos de garantizar otros derechos. No somos responsables de llevar a cabo ciertas acciones, pero sí de anunciarlas para que niños, niñas, jóvenes tengan cuidado de que corresponde. Hay un micrófono abierto que creo que es el de Cristina. No sé, Cristina, si podés apagarlo. Ahí. Si algún perro mío lo escucha, se va a aprender con los tuyos, me parece, y ahí está. Y no vamos a poder hablar. Así que esto del miedo es entendible, pero no es para justificar. ¿Puedo tener miedo? Sí. Generalmente aquello que desconozco o aquello que remueve también historias personales. Es muy fuerte la ESI en ese sentido. Por eso insistimos tanto con Flor en esto, lo que es la puerta de entrada 1. Darme tiempo para leer y leerme. ¿Qué me pasa con estos contenidos? Tal vez si tengo que enseñar sobre una fórmula o lo que pasó en la historia o dónde queda un país, no me atraviesa de la misma manera que tener que ponerme a pensar, bueno, ¿qué es esto de la sexualidad? Y de algún modo nos quedaba cómodo hablar desde la sexualidad de lo reproductivo, porque era como, bueno, hablo de ese cuerpo, de ese órgano, de esa función y listo. Y la ESI nos viene a plantear mucho más. Morgade también, sobre todo estos últimos tiempos de pandemia, dio varias charlas en donde plantea que las grandes resistencias que tiene la ESI
son las palabras que ustedes trajeron acá en el chat y que las que han compartido quienes abrieron los micrófonos. Es el miedo, es el desconocimiento, es no haber tenido ESI, y es la resistencia también de lo religioso y lo moral. Pero como habrán podido leer en el módulo 1, Graciela Morgade es muy clara. Nadie dice que no se puede educar desde una fe. Lo que no se puede tomar, eso es como universal, como el único contenido que se va a transmitir. Se entiende que a toda institución que ingresamos tiene un posicionamiento, pero no por eso puede negar derechos que se tienen por el hecho de ser persona y vivir en este país y en este mundo. Así que eso está bueno decirlo, transmitirlo, por eso les pusimos las palabras textuales de Graciela Morgade, porque ayuda mucho a entender ese artículo 5 del ideario institucional, algo sobre lo cual se basaron mucho las escuelas privadas, confesionales o no, en decir, bueno, yo tengo mi ideario, así que a mí esto no me compete, como recién alguien había escrito que, acá, quería retomar el nombre de Sandra, que decía, toman la ESI como opcional. Ese sí es un gran error que tenemos en la docencia, porque un derecho nunca es opcional. Un derecho es una responsabilidad de garantizarlo. Entonces ahí tenemos que ver, y traían ustedes lo de los profesorados. Hoy por suerte hay varios profesorados que tienen la materia ESI dentro de su formación. Podríamos discutir que esté en el último año, tal vez sería genial que esté desde el principio, podríamos discutir que un cuatrimestre es poco y que estaría bueno que esté durante todos los años, pero está. No en todos los profesorados, por supuesto, pero sí empieza a estar en varios, está en inicial, primaria, en historia, si yo no me equivoco, está en arte, bueno, empieza a aparecer y a medida que se van actualizando las currículas y los programas, se va introduciendo esta materia. Pero me dejaron pensando en que no basta con que esté como materia. O sea, la ESI está y es una ley. ¿Y cuántas leyes tenemos dentro de educación que no tenemos que esperar a que nos formen o nos den una capacitación para empezar a garantizarla? En mi rol profesional docente me posiciona en saber cuáles son esas leyes que me acompañan y que tengo que aplicar. Porque hablaban de la formación obligatoria. Y ahí creo que tenemos bastantes ensayos en educación de lo opcional y lo obligatorio. Y si hay algo que descubrimos con ESI, es que la formación obligatoria, por un lado, se abandona, por otro lado, se dice lo políticamente correcto, pero no hay transformación. Y entendemos que la ESI, como toca lo subjetivo, necesita de su tiempo de apropiación, de procesamiento, y está bueno que eso también ojalá pueda ser acompañado o acompañada para ir sosteniendo estas necesidades. Lo otro que también trajeron, que es importante porque usaron palabras que están buenas porque las encontramos en la clase, tal vez las traían desde antes, es lo de transversal. La ESI se diferencia en gran parte de esa educación sexual que ustedes comparten, que era biologicista, biomédica y moral, en que ya no es más esa charla o esa clase o ese espacio, porque sabemos que Pepa en muchas instituciones ocupaba como un lugar como materia. La ESI está en todo, desde hola, buen día, que nos dan en la escuela, hasta mañana y nos vemos. Todo lo que pasó en esa cantidad de horas tiene que ver con ESI. El tema es aprender a leer y ver la ESI en cada nota que se escribe, en cada cartel que se cuelga, en cada disposición de los bancos, de las salas, de los horarios, de las actividades, todo es ESI. Y entonces es como un poco que asusta, ¿viste? Decir, bueno, no, dejémosla acá. Y ahí quiero tomar, perdón, ¿alguien quiere compartir algo más? Pues yo puse primera. Yo sí puedo comentar algo de Dale. mis compañeras. Yo les consulté a dos compañeras jóvenes y me sorprendió la respuesta porque las dos son muy jovencitas y fueron a escuela pública, así que yo esperaba que me den una respuesta más alentadora. Y no, bueno, la respuesta fue asociada al modelo también biologista y al biomédico. Una me contó que fueron charlas sobre el uso del preservativo en la banana, que se hace 1000 años y se sigue haciendo, digamos. Veo que ellas son jovencitas y igual vieron la banana con el preservativo, que es más antiguo.
Pero lo que me chocó, digamos, de lo que me contó una de ellas, fue que ella quedó embarazada durante el secundario y le prohibieron seguir asistiendo a la escuela. Y esto sucedió en el año 2008, no es que sucedió hace tantísimo tiempo. Y organizaron una charla de ESI, entre comillas, y la pusieron como el mal ejemplo, a ella estando ahí, de lo que no debía pasar, hablando de los métodos anticonceptivos, y la que dio la charla fue encima la ginecóloga de ella, o sea que fue una violencia terrible, y eso que me contó me dejó como impactada, porque no puedo creer que en el 2008 haya sucedido una cosa así. Aparte, digo, organizar una charla en una escuela pública, son un montón los que participan, que alguien no se haya dado cuenta, che, no está bueno esto que vamos a hacer, no está, la profesional también, no darse cuenta, como que me pareció muy desatinado. Pero bueno, lo quería comentar porque me sorprendió mucho. Esperaba una respuesta más alentadora, digamos, de algún cambio más positivo. Vos sabés, Flavia, que esto que traes salió el lunes, donde se espera que la juventud, quienes han transitado en el año 2000 en adelante la secundaria, vengan con otras perspectivas. Y lo que tratábamos de reflexionar es que si bien se les está acercando, porque vemos los movimientos jóvenes de militancia y de lucha, en algunas cosas seguimos con los mismos libros. Entonces se reproducen algunos temas, por eso también la invitación es, empecemos a interpelar las bibliografías, los ejemplos, las consignas que estamos usando, porque por ahí queremos avanzar y seguimos diciendo, la mamá va al supermercado y compró 3 manzanas, volvió con 2, ¿cuántas perdió en el camino? Bueno, ¿por qué seguimos usando que mamá fue al supermercado? A veces nos pasa por alto e hicimos todas las formaciones ESI y las militamos, pero está tan naturalizada algunas cuestiones, tan incorporadas que nos cuesta verlas y bueno. Y esto que traía... ¿Te puedo dar un ejemplo chiquitito? Sí. Yo soy profe de lengua y literatura del secundario y me doy cuenta que, por ejemplo, no sé, enseñamos los pronombres personales y figura él nada más. Yo siempre pongo el ella adelante, pero porque bueno, yo trato de hacer como una resignificación de todo ese olvido durante tantos años del femenino, ¿no? Pero cosas así, detalles de eso que vos decías, desde el buen día hasta el chau, todo está atravesado por la ESI, y también qué palabras elegimos, cómo enseñamos, también se ve hasta en los detalles, digamos. ¿Yo puedo aportar algo? ¿Sí? Yo creo que en relación a esto que ustedes dicen, Flavia, Marcela, de poder garantizar el derecho a nuestros alumnos, es poder nosotras posibilitarnos el reaprender esos conceptos que tenemos. Entonces, ese reaprender posibilita que esos derechos estén garantizados. Yo creo que, o sea, en lo personal lo digo también porque es difícil poder toda esa mochila que uno trae y poder pensar también en el otro también. Me parece que el reaprender es sumamente posibilitarnos eso, reaprender. Sí, es muy interesante esto que traes, Verónica, porque cuando hablamos de reaprender, también hablamos de que algunas cosas hay que desaprender, hay algunas cuestiones que hay que remover y no todos y no todas están dispuestos y dispuestas a hacerlo. De igual manera, yo me acuerdo una autora, Marcela Lagarde, que ella decía que, Diego, ¿podés silenciar el micrófono? Porque cada tanto salta como algún ruido. ¿Sí podés silenciar? Bueno, yo recuerdo que esta autora decía que a veces los postulados de estos del feminismo, ella estaba hablando ahí del feminismo, no son fáciles de incorporar para todos y todas porque también implican una revisión de nuestra propia historia, de nuestras propias elecciones, de a dónde estamos ahora parados en la vida, qué hemos hecho con nuestros hijos, con nuestras hijas, y no todas las personas están dispuestas o con la misma capacidad de también hacer ese recorrido. Entonces, con Marcela sabemos que los contenidos que trae la ESI son conmovedores. Creo que en un momento lo ponemos en alguno de los módulos, porque conmueven también a la propia historia y las propias elecciones y los caminos que hemos ido tomando. Y en esto también retomo lo que salía en el chat del miedo,
el miedo también asociado a esto que decía Guillermina, de que te pregunten algo sobre lo que no sabes, ¿no? Y en esto, antes de esto, una de ustedes decía también qué pasa en cómo le damos la voz a los adolescentes y a las adolescentes, y rompemos un poco esa distancia entre el profesor y la profesora que saben, tienen el saber, y el alumnado, porque nos vamos a encontrar con un montón de temas que son novedosos. Los jóvenes, si los escuchamos y las escuchamos, todo el tiempo están trayendo nuevas temáticas que nos ponen en jaque. Digo, esto también había salido el lunes, ahora se habla de poliamor, ahora estamos hablando de responsabilidad afectiva, hace unos años atrás hablamos sobre los scratches por violencia, incluso Graciela Morgade decía que la misma ESI ha ido cambiando y ampliando los márgenes de los contenidos. Digo, hoy en día ya tenemos que hablar también de una ley de IVE, de una ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ya tiene su protocolo, pero digo, también la ESI implica sí o sí escuchar qué es lo que nos van trayendo las nuevas generaciones. Y eso, vuelvo a lo que decía Verónica, implica necesariamente un movimiento de revisión constante de lo que sabemos y traemos. Y bueno, ese es un movimiento que sí da miedo, porque no siempre vamos a tener todas las respuestas dadas de antemano. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo ahora es una invitación a esto, que se converse, se charle, poner puntos de vista en común, hay que co-construir estas cuestiones y empezar a movilizarlas. Porque, y acá me voy a una de las cosas que decían los primeros de ustedes, creo que Emi. Sí, perdón, María. dale. Sí. Buenas noches, ¿puedo comentar algo? Sí, Mónica. Buenas noches para todos. Estaba escuchando un poquito lo que comentaban ahí mis compañeros de ahora y escuché algo de los modelos biologistas o biomédicos o, por ejemplo, la compañera que hablaba del trabajo transversal. Yo creo que esos modelos son muy difíciles de sacar, considero, ¿no? Porque yo lo comenté inclusive en el foro o en los mensajes, porque no manejo tampoco tanto la plataforma, como que recae mucho en los profesores de biología. Y entonces, el tema de la ESI, ¿no es cierto? Entonces llega un punto que nos encontramos trabajando prácticamente todo el año solo, y cuando la compañera habló de que trabajaba transversalmente y demás, a mí me toca lo mismo trabajar con mis alumnos, y van surgiendo, como usted dijo recién, en cualquier momento del año, dudas, consultas. Bueno, a mí lo único que me queda para decirle a los chicos, porque yo soy profesora de biología, es que desde mi punto de vista, desde donde lo puedo ayudar, los ayudo, que ellos consulten todo lo que quieran, y que si no sé algo en ese momento, que lo averiguaríamos, digamos, para la próxima clase, o en ese momento se busca en internet o algo que nos saque la duda en ese momento. Pero realmente a veces es muy agotador, y por eso a veces no se realizan buenos trabajos de ESI, porque todo recae sobre el de biología. Vos tal vez hablas con algún compañero de otro área y te dice, sí, dale, arma el proyecto y yo después veo cómo te ayudo. Entonces, también quedás armando solo el proyecto, o sea, todo es el de biología, y yo, desde mi área, puedo hablar, digamos, o explicarle al alumno justamente lo poco que sé desde mi área. Entonces, por ahí es que realmente esos modelos no salen de la escuela, pero porque está muy cerrado y no tenemos apoyo de todos, o sea, como que la ESI es solo biológico o es solo para los médicos, y es como que realmente no sé si en algún momento logrará salir en sí, digamos, que no sea solo esa clase de modelos y poder ir incorporando lo otro. Mónica, gracias por esto que traes, que es desde lo personal, y está muy bueno, y lo abrís. Sin duda que históricamente recayó en ustedes, digo, en las ciencias biológicas, esto de hablar de sexualidad, y que el gran desafío de la ESI no es que no esté, sino ampliar el contenido. ¿Es necesario que las ciencias biológicas hablen? Sí, no son las únicas, ese es el gran desafío, ¿no?
Y te escuchaba, y desde que empezó la ESI, que viene con Graciela Morgade como una de las grandes referentes, se peleó mucho, y por eso la ley lo trae, la transversalidad. Y el año pasado, en algunos congresos en los que pudimos compartir con ella, empezó a decir, es una gran ilusión la transversalidad, y si todavía no se puede, celebremos los espacios que hay. Que esté tu espacio y que tu espacio sea garante de ESI, ya es un montón. Sin duda que pesa. Sí. Y aparte es hermoso porque yo lo que intento es que los chicos sepan algo, o sea, que tengan un conocimiento, que tengan la posibilidad de preguntar, qué sé yo, en otros lugares por ahí no lo tienen, ni siquiera a veces en la misma casa. Entonces como que yo no quiero que ellos pasen por una situación de desconocimiento o de que pasó eso porque nadie les habló. Pero claro, yo también tengo que desarrollar contenidos que son propios de la materia, tengo muchos grupos, muchas escuelas, entonces como que hay veces que uno se siente desbordado y realmente la ESI es hermosa, es linda, es amplia, es todo, y hay veces que no puedo realmente, como que me siento un poco frustrada en el sentido de no poder brindar realmente, porque es como decir, no me da el tiempo, no me da el espacio, no me da nada, digamos, pero bueno, es solo mi aporte, digamos, es lo que yo vivo desde mi área, en realidad, digamos. Hay una estrategia que tenemos que empezar a usarla, y yo en esto siempre traigo un ejemplo que tal vez está muy tirado de los pelos la asociación que les voy a dar, pero ¿vieron la película que creo que se llama Kung Fu, la cual no la vi, pero la escuchamos tanto que pareciera como que la hubiéramos visto, que el maestro le dice a su estudiante, aprende a utilizar la fuerza del enemigo, más que enfrentarla, tomala para resolver la situación, o por lo menos eso es lo que yo entendí, no sé si lo que la película quiso decir, pero trato de traerles eso para decir que no nos recaiga en esto de que, bueno, tengo que ir buscando la docencia que trate de hacer el proyecto conmigo. Usemos, y tómenla bien la palabra usar, la energía del estudiantado. Si el estudiantado en mi área de ciencias biológicas me pregunta, por ejemplo, la masturbación, profe, y hablamos sobre qué pasa en el cuerpo, lo que se siente, les podemos dar como tarea que lo hablen en geografía, en cómo en los diferentes países se habla de este tema, que le pregunten a la de historia cuándo fue la primera vez, y seguramente que la docencia va a quedar ahí como movilizada. Pero el estudiantado que lleve también a las otras áreas, no lo tomemos como únicos o únicas responsables, porque ahí es donde nos agotamos y nos frustramos y sentimos esa soledad. Abramos el juego con preguntas, con otras áreas, con otras dudas. Mónica, habías abierto el micrófono, no sé si querías sumar algo más. Yo intenté ya 2 o 3 veces activar el micrófono porque no sé si se escucha. Sí, Carla, se te cortó, pero ahí volviste. Sí, ahí está. Bueno, súper interesante. Activé 2 o 3 veces los micrófonos porque en cada aporte me parecía... Ay, se me corta. No, te estamos escuchando. Te escuchamos, Carla, se te escucha. Si no, Carla, podés apagar la cámara y quizás ahí arranca mejor el micrófono, pero se te escuchaba bien. Desapareció Carla, ¿no? Ojo el horario. Me mandan mensaje en privado y yo lo hago público, perdón. Pero me van marcando porque queremos ser fieles al horario que habíamos asignado. Con Flor nos copamos y le podemos dar trasnoche de la ESI también. Pero bueno, Carla, ahí volviste. Si querés hacer tus comentarios y ya con eso vamos cerrando. Bien, no, cortita, soy breve.
No, simplemente que comparto con cada una de lo que iba diciendo, quería aportar algo, pero bueno, me quedo con una de las palabras que dijeron, que creo que la transformación se da realmente cuando nos involucremos, no solo como docentes, sino creo que como familia también, porque de hecho en una de las personas que encuesté, me autoencuesté a mí porque fue terrible mi modelo moralista, y digo, no qué feo, pero cuánto cambio hay por delante para recorrer. Y bueno, y esto que también decía Florencia, de que no solo retomarlo, sino que muchas cosas quizás desarraigarlo. Hay mucho error en esto también, que creo que el miedo nos lleva a no salir de nuestra zona de confort y limitarnos a lo justo y necesario. Comparto y gracias, Carla. Habían escrito en el chat esto de tengo miedo que me pregunten cosas que yo no sepa contestar, y que un poco nos lo compartió Mónica, creo que eras vos, Mónica, o bueno, puedo estar pifiándole cara y nombre, perdón, que decía, bueno, si no lo sabemos, los buscamos, para algo está internet, están los libros, están los espacios, saquémonos ese peso tan grande que tiene la idea de la docencia, que todo lo sabe y todo lo contesta, para entender que ser docente es habilitar la pregunta y construir conjuntamente la respuesta, no que la tenemos. Era yo la que te había dicho eso, digamos, porque lo digo continuamente, porque los chicos por ahí es realmente mucho lo que quieren saber, y cuando encuentran que yo me ofrezco, en realidad, por así decirlo, para que ellos en cualquier momento de la clase, del año, de la semana, lo que sea, que estén conmigo, que ellos pregunten. O sea, ellos están, cuando se trabaja con algún tema en particular, porque lo proponen ellos, digamos, o sea, porque uno pregunta y bueno, de ahí surge después toda la charla, porque después todos tienen. Y realmente, bueno, es algo que todos lo saben, creo yo, los chicos no están informados. Nosotros creemos que a veces porque están en cuarto, quinto año, saben más, o he tenido chicos alumnos que han estado en pareja durante 2 o 3 años, y me he dado cuenta, por ejemplo, que no fueron padres adolescentes porque, no sé, no era el momento, digamos, porque realmente lo que ellos te contaban, sus métodos de cuidado, muy seguros de lo que estaban diciendo, y yo les expliqué, digamos, que no, o sea, realmente es mucho el desconocimiento, es demasiado, es muy amplio, y no estamos solo hablando, por supuesto, de embarazo, estamos hablando de un montón de otras cosas, digamos, como las enfermedades que inclusive algunas no tienen cura, digamos, como el SIDA, que obviamente la mayoría lo sabe. Pero realmente ellos están muy desinformados, y yo no tengo miedo a que ellos me pregunten algo que no sé, porque realmente yo siempre les digo, yo no puedo saber todo porque simplemente soy un ser humano, pero sí podemos averiguar. O con la persona capacitada para eso, o simplemente ya, como dijo usted recién, o desde el internet o desde un libro o donde sea. Sí, yo creo que por ahí, por más que no se tenga la respuesta, y por ahí eso nos hace sentir mal, ya que surja la pregunta y la posibilidad de que pueda ser realizada en voz alta a un profesor o a una profesora, ya es un signo o síntoma de que ahí se está alojando a esa adolescencia. ¿Qué es lo más importante? Me parece que más allá de que uno parece que, uy, la pucha, no pude responder esto, pero que ya se hayan atrevido a preguntar, a manifestarlo en ese espacio, a manifestarlo con vos, habla de mucho más de lo que está sucediendo en ese encuentro educativo, más allá del contenido que se le puede dar. Y lo más importante, no empuja los temas al tabú, que era una de las cosas que habían traído al principio, no empuja los temas al ámbito de lo prohibido, lo enfermo, lo anormal, y eso es sumamente importante. Así que ya con que la pregunta surja, para mí es algo positivo y es algo a valorizar, no quedarse en, pucha, no pude responder, sino que qué bueno que lo pueden decir, y lo pueden decir en este espacio.
Así que bueno, iremos trabajando más de estos ejemplos, nos vamos a volver a ver, va a haber 2 encuentros más de Zoom más adelante. De igual manera, los y las alentamos a que en los trabajos escritos, si quieren hacer un apartado con una reflexión personal, traigan lo que les parece, las preguntas que tienen, qué cosas les despertó, háganlo. No vamos a tener la respuesta de todo con Marcela, o simplemente lo pueden hacer a modo de autorreflexión. Dense esos espacios para los trabajos, porque para nosotras es mucho más rico que estén reproduciendo solo la teoría. Así que les agradecemos un montón haber compartido con nosotras estos intercambios sumamente ricos. Y nos seguimos leyendo en el entorno, ¿no es cierto, Marce? Sí, y también invitamos cuando se abren los foros a esto que pasó hoy acá, a que las voces no sea solo pongo mi respuesta a lo que se me pide, sino poder interpelar lo que dice el compañero y la compañera. Creo que el ejemplo del foro que decíamos es lo que acaba de pasar en el chat, digo por lo escrito, que van recuperando una voz y dicen, esto me hace acordar a mí, y yo me identifico con esta voz, porque ahí es donde más se construye. Nosotras intentamos poner en diálogo sus voces, pero bueno, no es lo mismo cuando ustedes se pueden hablar. Tratamos de buscar diferentes dinámicas, están los foros, están los Zoom, están los trabajos prácticos, como para que podamos ir acomodándonos a las diferentes formas de expresión, y me sumo, por supuesto, a lo que dijo Flor, hablemos. Esto que tanto le pedimos al alumnado en nuestras escuelas, aprovechémoslos en esta instancia que tenemos unos meses por delante. Así que bueno, Flor, si te parece, Cecilia, Mirta, cerramos por hoy. Yo una preguntita quería hacer, porque la participación del foro, cuando entré a la plataforma, entré tarde y no la pude hacer. ¿Era obligatoria? ¿Cómo puedo hacer? Si te parece, Carla, te escribimos por mensajería privada para que puedas resolver esa actividad. No hay inconveniente que hayas ingresado más tarde, pero después yo voy a tomar nombre. Carla, ¿vos sos de la comisión 2 o 1? ¿Sos de la comisión 2? 2. Sí. Listo, estoy a cargo yo de esa comisión, así que después te escribo, Carla, y vemos si volvemos a abrir el foro, vemos cómo resolvemos. Carla, lo tengo escrito, lo preparé y cuando lo quise entrar ya estaba. No, ahora lo vamos a pensar y les vamos a mandar alguna respuesta en el chat privado para ver cuándo habilitamos el foro, si lo habilitamos una ventana de tiempo más para que puedan participar. Acá hay uno que dice alumno, no tiene el nombre, que le pasó lo mismo. Así que lo resolvemos ahora con Marce, vemos cuándo abrimos esa ventana del foro 1 para que puedan hacer sus participaciones, porque la semana 1 nos agarró a todos y a todas intentando encontrarnos con la plataforma. Bien, Jessica. Bueno, Jessica y Carla les avisamos. Hola. Bueno, sí. Yo soy María Eugenia de Román Habla y quería preguntar también el tema de la actividad porque yo estaba en la comisión 1, hice la actividad de la comisión 1 y después pedí que me pasen a la comisión 2 por el tema de que tenía compañeras acá en Román. ¿Eso quedó solo en la 1 o la tengo que realizar de nuevo? No, ya hablamos con Flor, yo fui la que participé en la 1 con vos y le avisé a Flor de tu pase, así que despreocupate, está registrado que participaste. Está buenísimo, gracias. No, por favor. Una preguntita, Jessica que escribió no puede participar, Jessica es mi nombre, ¿qué apellido tenés, Jessica? Bueno, que lo vaya escribiendo. Marce, vos ibas a decir algo. Consulta, la actividad es que recién la vi hoy, hace mucho que están, perdón porque no sé hasta cuándo tenemos tiempo para resolver eso. ¿O cuándo la subieron? ¿O si fue eso hoy? Sí. No, el módulo 3 se subió el día lunes. Hay tiempo hasta el domingo, no sino el que viene. Hasta el 14 de junio. 14 de junio. Tienen una semana más. Muchas gracias. No, por favor. Ahí está, hasta el 14, gracias. Bien. Bueno, lo que estoy pensando es, después de última podemos abrir algún espacio en la plataforma de dudas y consultas para que hayan quedado, que las podamos resolver por ahí. No queremos robar más tiempo, agradecemos muchísimo a todas las personas que se pudieron conectar, veremos si podemos subir los 2 Zoom para quienes no pudieron o para recordar algunas cosas dichas, y nos vamos encontrando en los siguientes módulos. ¿Sí? Aprovechen todas las vías de la plataforma para encontrarnos, debatir y pensarnos.
Una cosita más, última, si alguien no escribió el nombre en el chat por la asistencia, hágalo antes de irse. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas, nos seguimos encontrando. Que tengan buen fin de semana. Estoy con cámara prendida. Perfecto. Ahí van dejando bárbaro los nombres. Igualmente, Eugenia, un placer estos espacios. Chau, chau. Adiós, que descansen. Chau, chau. Mirta, lo que tenemos que ver es, yo guardé la clase del otro día, a ver si se puede subir, cómo podemos hacer eso, ¿no? Lo que podés hacer, Cecilia, vos que iniciaste la grabación, es poner ahora stop. Sí, y después, cuando cerramos,